Devocional y taller Orando por tu esposo, basado en el libro El poder de la esposa que ora y su guía de estudio por Stormy O'Mardian. Día 23, su camino. Reflexión. El camino del hombre es la manera en que él hace su viaje por la vida, su dirección, su enfoque, los pasos que toma. Cada día él escoge un camino. Uno lo llevará hacia adelante, todos los demás lo llevarán hacia atrás. El camino que toma afecta todo aspecto de su ser, cómo se desenvuelve con otras personas, cómo trata a su familia, cómo las personas lo ven a él, incluso cómo luce. He visto a hombres poco atractivos desde cualquier punto de vista cambiar de forma radical al aprender a caminar con el Espíritu de Dios. Al ser impresa la imagen de Dios en ellos, desarrollaron riqueza de alma, pureza gloriosa y confianza interna de saber hacia dónde se dirigían. Esto les dio fortaleza y un sentido de propósito que no solo es atractivo y atrayente, es magnético. La Biblia revela mucho acerca de la clase de camino que debemos tener. Hemos de caminar con moral correcta, porque el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Salmo 84:11. Hemos de caminar sin falta, porque el que es honrado se mantendrá salvo. Proverbios 28:18. Hemos de caminar con consejero de Dios, porque dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Salmo 1:1. Hemos de caminar en la obediencia, porque dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmo 128:1. Hemos de caminar con personas de sabiduría, porque el que con sabios anda, sabio se vuelve. Proverbios 13:20. Hemos de caminar con integridad, porque quien se conduce con integridad anda seguro. Proverbios 10:9. Más que todo, hemos de andar un camino de santidad. Habrá allí una calzada que será llamado camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Isaías 35:8. La mejor parte de caminar en el camino de santidad es que si aún terminamos haciendo algo tonto, no seremos lanzados del camino. Bernardo, el esposo de Débora, es un hombre de Dios que no sería considerado un hombre necio. Sin embargo, por impulso, hizo una inversión de una suma de dinero bastante grande que en definitiva probó ser algo muy disparatado. Todo aquel dinero se perdió y más porque tuvo como resultado muchos gastos que se añadieron. Este asunto pudo haber destruido su economía y es posible que hasta la salud de ellos y su matrimonio. Pero puesto que Bernardo camina ante el Señor con una obediencia y santidad sólidas, fueron perdonados. El hecho fue que él se adelantó a correr por el camino y como un necio no esperó la dirección de Dios. Se involucró en un problema, pero no para su destrucción. Jesús dijo que solo hay una manera de andar en el camino correcto, una puerta por donde andar. Yo soy el camino, dice él en Juan 14:6. El camino a la destrucción es ancho y espacioso, y muchos escogen ir por este rumbo, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7:14. Ora para que tu esposo la encuentre y sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, para que se mantenga en el camino, tenga fe en la palabra de Dios, un corazón para la obediencia y un arrepentimiento profundo para cualquier acción que él tome que no sea la voluntad de Dios para su vida. La fe y la obediencia lo pondrán sobre el camino de santidad. El caminar en el Espíritu y no en la carne lo mantendrá allí. Dios desea que todo paso de tu esposo sea guiado por él. Gálatas 5:25, para que pueda caminar con él y crecer a la imagen de él. Un hombre que camina con Dios es muy anhelado. Oración. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Jeremías 10:23. Por lo tanto, Señor, oro para que tú dirijas los pasos de mi esposo, guíalo en tu luz, enséñale tus caminos para que él camine en tu verdad. Oro para que tenga un caminar más profundo contigo y un hambre por tu palabra que aumente siempre. Que tu presencia sea como una delicia, que él jamás deje de anhelar. Guíalo por tu camino y que confiese rápidamente cuando se aleja de él. Revélale cualquier pecado escondido que le impida caminar con rectitud delante de ti, que experimente un arrepentimiento profundo cuando no vive en obediencia a tus leyes. Crea en él un corazón limpio y renueva la firmeza de su espíritu. No lo alejes de tu presencia ni le quites tu Espíritu Santo. Salmos 5:10-11.
Señor, tu palabra dice que aquellos que caminan según la carne no te pueden complacer. Romanos 8:8. Por lo tanto, oro para que tú permitas que mi esposo camine en el espíritu y no en la carne. Y de esa forma mantenerse lejos del camino de la violencia, Salmo 17:4. Al caminar en el Espíritu, que lleve el fruto del Espíritu, el cual es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22 al 23. Mantenerlo en el camino de la santidad para que su andar se integre a cada parte de su vida. Herramientas de poder. Que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4, del 1 al 2. Solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras del asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Ese tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas, se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Isaías 33, 15, 16. Cuando tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. 2 Corintios 7:1. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu nombre santo? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Salmo 15, del 1 al 2. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Salmo 101, 6. Estudio y trabajo personal. Primero, ¿cómo describirías la clase de camino que tu esposo sigue en la vida? ¿Camina cerca de Dios o de manera independiente? Segundo, lee Salmo 84:11 en tu Biblia y subráyalo. ¿Cuáles son las recompensas para aquellos que caminan en rectitud delante de Dios? Lee Salmo 1:1, 128:1, Proverbios 10:9 y Proverbios 13:12 en tu Biblia y subráyalos. De acuerdo con estos pasajes, ¿cómo se supone que debemos caminar? Cuarto, lee Romanos 8 del 5 al 9 en tu Biblia y subráyalo. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con el Espíritu? ¿Qué sucede cuando vivimos en la carne? ¿Cómo puedes estar segura de que no caminas en la carne? Quinto, lee Romanos 8, 13 y 14 en tu Biblia y subráyalos. ¿Cómo terminan los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu? Sexto, lee Jeremías 10:23 en tu Biblia y subráyalo. Sobre la base de este pasaje, describe cómo debemos caminar a lo largo de nuestras vidas. ¿De qué manera entonces deberías orar por el camino de tu esposo?